Durante este mes, noviembre de 2023, suceden dos cosas en México: el inicio de las precampañas y el 25N, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, lo que genera una coyuntura pertinente para hablar del acoso y la violencia política que viven las mujeres, particularmente en las redes sociales. Podemos definir la violencia política en razón de género como cualquier acción o falta de ella, dentro de lo público o lo privado, que resulte en limitar o anular los derechos políticos y electorales de las mujeres. Ya sea que se desincentive su participación porque se sienten incómodas o temerosas, que se menosprecien sus logros o se les atribuyan a su relación con un hombre, o que se les trate como si fueran inferiores y se pretenda restarles autoridad. De todo lo anterior tuvimos ejemplos en los últimos días, y la conversación en las redes dio cuenta de que la contienda hacia el 2024 tendrá un reto extra: una participación inédita de mujeres y, por lo tanto, la posibilidad extra de violencia. ¿Quién puede ejercer violencia política de género? ¿Solo los hombres o también las mujeres? ¿A quién corresponde denunciarla y castigarla? ¿Por qué algunas palabras que por sí solas no serían violentas, sí lo son en ciertos contextos? ¿Y cómo saber cuándo? De todo esto va hoy nuestra polémica en redes. Que empiece la conversación. Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar sobre Hashtag Misoginia Digital, invitamos a un panel de personas expertas. Muchísimas gracias. A mi izquierda, a Ernesto Núñez Albarrán. Él es periodista y subdirector de información de Animal Político, un gran observador de las dinámicas justo de nuestro país. Bienvenido, Ernesto, gracias. Muchas gracias, Luisa. Meme Yamel, a la izquierda. A la más izquierda. Hasta la izquierda, hasta allá. Ella es periodista y directora de The México News. Bienvenida también, muchas gracias por estar por acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Una gran combinación de análisis, les agradezco mucho el esfuerzo, además de venir presencial la media semana. Sabemos que siempre requiere hacer huecos en la agenda, así que muchísimas gracias. Y ya lo veíamos en la cápsula, hemos visto en las últimas, quizá horas, semanas, varios ejemplos de misoginia digital, y justo porque estamos en los 16 días de activismo vale la pena detenernos en algunos casos concretos. El más viral, porque este es un programa de redes, es este que vamos a ver a continuación, el intercambio de... ¡Ay, maestro Carlos, te me habías olvidado, Jiménez! Hola, maestro, experto en neurointeracción digital. Muy buenos días. Buenos días, Lisa, Ernesto, un saludo para todos. Perdóname, maestro, bienvenido también por acá. Como siempre nos hablarás un poco de las tendencias, qué palabras se usaron, cómo son los sentimientos que despiertan este tipo de conversaciones, así que muy ansiosas y ansiosos de ver tu análisis un poco más adelante. Muchas gracias por estar por acá. Si les parece, empezamos con el caso Fox. Primero porque es el único que yo he visto que ha tenido consecuencias, por llamarlas de alguna manera, con esta suspensión, por lo menos provisional, de su cuenta, que empezó con esta imagen. Una imagen que de hecho tuvimos que recuperar porque ya no hay forma de ver este tweet o esta publicación en X, en la que él le contesta a un tweet, a su vez, del periodista Pedro Ferriz, en el que Pedro promete, digamos, que va a revelar información muy importante sobre Samuel García, el en estos momentos, de hecho, gobernador de Nuevo León, porque volvió por 3 días, aspirante por Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y entonces Fox contesta a este tuit de Pedro Ferriz: Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía. Y entonces debate por todos lados en las redes sociales sobre si dama de compañía era insulto o no. Porque sí, digamos, el trabajo sexual no tiene por qué ser un insulto, pero la forma en la que Fox lo usa tiene la intención, digamos, de menospreciar, digamos, a Mariana, ¿no? Su rol, digamos, como compañera, pues, de campaña, de proyecto de Samuel García. Y la forma en la que ella responde también fue sumamente viral por esto, porque dice: soy esposa y soy madre, un poco reforzando la idea de que hay mejores mujeres que otras. Entonces, gran polémica. ¿Por dónde quieren empezar? Porque sé que los dos lo han hecho en diferentes espacios, a analizar este intercambio viral. ¿Tú dinos quién? ¿Betín Marín? Okay. Vaya, creo que el caso de Vicente Fox no nos debería de extrañar. Estamos hablando de un personaje que desde el momento en el que era presidente ejercía este tipo de violencia y de comentarios. Además, es una persona que, en redes sociales sus tweets eran todo menos lo que quisieras que reflejara la figura de un expresidente de México, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hace Vicente Fox constantemente es atacar no solo a las mujeres, sino a todo en general. Pero en este caso en particular, con el de Mariana,
se va con la dama de compañía, ¿no? Se va con un tema de polémica y demás. Y tocas dos puntos importantes, que creo que también entraron dentro de la polémica de las redes sociales, porque hubo quienes le contestaron diciendo, ¿por qué el ser una dama de compañía debería de ser un insulto? También incluso el trabajo sexual es un trabajo y debería, y ahí nos meteríamos en otro tema, debería de estar mayormente regulado, deberían de tener derechos, lo que siempre han pedido, seguro, médico, etcétera. Entonces, Vicente Fox se mete en camisa de 11 varas, porque además la que es la candidata que él apoya es una mujer que ha denunciado violencia de género y que la ha denunciado a diferentes niveles, que antes de ser incluso candidata defendía la libertad de las mujeres por decidir. Entonces, vemos esta polémica. La respuesta de Mariana es una respuesta con la que muchas mujeres podríamos empatizar, porque dice, soy mujer, soy madre, soy licenciada, o sea, te avienta como todo el, no me tienen por qué estigmatizar con un dama de compañía. Y en el caso particular de Mariana, creo que muchos analistas hemos llegado a una conclusión que ha sido raro que llegáramos. Mariana es la gran estratega o es el gran punto clave detrás del éxito de Samuel García, al menos en Nuevo León. Entonces, vemos que hay un ataque por nada más a ver ahora qué sale o a ver qué funciona en contra de Mariana. Lo que a mí me causa mucho ruido es la respuesta que se da cuando le bajan la cuenta a Vicente Fox, porque hemos visto muchos otros casos de violencia mucho más brutales incluso que el de Vicente Fox contra Llegaremos Mariana. a ellos también. Y es muy triste ver que ahí no se hace absolutamente nada. Entonces, yo no sé si esta de bajar la cuenta a Vicente Fox se podría tomar como una victoria, porque honestamente me encantaría que fuera un tema parejo con todas otras cuentas que ejercen violencia en contra de muchas otras mujeres, no solamente en la vida política y demás. Pero solo para iniciar, llamémosle como para romper el inicio de este espacio, sí me deja una sensación de no victoria, pero sí victoria, el que le bajen una cuenta a Vicente Fox, porque además, ¿de qué sirve que le bajes la cuenta a Vicente Fox? O sea, es un discurso de odio que se sigue propagando porque la sociedad lo sigue propagando y hay muchas otras cuentas que sí, no está Vicente Fox, pero ahí siguen las otras cuentas ejerciendo esa violencia, ejerciendo ese discurso de odio, no solamente en contra de Mariana, sino en contra de todas las mujeres. Pareciera que el debate que se debe dar con ideas, con ideología, se sigue resumiendo al si eres mujer, si eres hombre, si eres alta, si eres chaparrita, si tienes sobrepeso, si eres muy flaca, o cómo te vistes o cómo te peinas. Y parece que ahí es en donde se está centrando el debate, sobre todo en una contienda que está encabezada, los punteros hasta este momento son mujeres. En vez de hablar de ideas, en vez de hablar de posturas, en vez de hablar de proyectos de nación, pues vemos que este tipo de discursos, y eso es lo que me temo, van a hacer más ruido que los proyectos, que las ideas, que las posturas rumbo a los proyectos 2024. Déjame sumar rapidísimo un tuit de Víctor Hugo Michel, el director de información de Milenio, que dice sobre la suspensión de la cuenta de Vicente Fox en X, Marta Sagún nos hace llegar a Milenio Televisión esta declaración. A quien corresponda, quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria, así la califica él. Estamos trabajando para resolver este problema. Lo cual, bueno, también así 1000 memes de él no escribe así, sabemos cómo escribe Fox. Pero me quedo con él sin notificación alguna y de forma arbitraria, porque entonces tampoco es que el resto de personas usuarias de la red social sepan que fue porque ejerció violencia política en razón de género. Sí, todo un caso. Digo, hay varios contextos bien interesantes aquí. Recordar que Vicente Fox es una persona que como presidente tenía frases súper desafortunadas, en general, pero contra las mujeres. Sí. Yo me acuerdo de una gira en Chiapas donde estaban repartiendo enseres y qué sé yo, y dijo, vamos a regalar lavadoras, pero no de las de 2 patas. O sea, eso decía el presidente. Eso decía el presidente Fox. Entonces, estamos frente a un personaje con ese contexto. Un personaje que además hizo de la presidencia una pareja presidencial. Él dijo abiertamente, un día en una entrevista con Gutiérrez Vivó, dijo, lo que pasa es que Marta y yo en realidad somos una pareja presidencial. Y eso generó una gran polémica sobre el rol que debía tener la esposa del presidente, porque además todo mundo que cubríamos al PAN y a Fox en esos años, sabíamos que Marta Sagún jugaba un rol de ejercicio del poder. Era alguien que tomaba decisiones políticas y se cuestionaba mucho hasta dónde era el papel de una persona que inició el sexenio siendo vocera de Vicente Fox. Después se casó con él, un año después de la elección, por cierto, y después se convirtió en una primera dama, como se le llamaba en ese momento, súper poderosa, que incluso Vicente Fox trató de convertir en candidata del PAN a la presidencia, hasta que el PAN le cerró el paso, ganó Calderón el resto de la historia.
Pero con todo ese contexto, Vicente Fox nos demuestra que no aprendió nada. Porque hace 23 años, Marta Sagún fue víctima de una campaña y de comentarios misóginos tremendos. En esa época no había redes sociales, pero había periódicos, había caricaturas, había comentarios de radio, y muchos de ellos eran muy misóginos. Que cómo había llegado a Los Pinos, que cuál era su relación con el presidente, su físico, su edad, todo lo que ustedes quieran, aquel beso polémico en el Vaticano. Y al presidente la crítica era porque se enamoró, qué sé yo, pero contra ella era una crítica feroz. Es decir, Marta, la propia Marta fue víctima de algo que en ese momento no estaba regulado en ninguna ley. No existía la ley de derecho de las mujeres, de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, por lo tanto no estaba regulada la violencia política de género, no existía en mucho del marco que hoy tenemos, y sin embargo Marta fue víctima de eso. Que hoy Vicente Fox haga algo así, pues te demuestra que no aprendió nada, y sobre todo, no lo has leído, pero el tuit de respuesta a la respuesta de Mariana Rodríguez es tremendo, donde dice yo jamás fui macho y no sé qué. Sí, libertad de expresión. Que lo escribe además con una ortografía terrible, ¿no? Pero bueno, es un tuit que demuestra que efectivamente no entendió nada, ni siquiera de lo que le responde Mariana. A lo que dice Meme hay una cosa que es bien interesante, que es la reacción de Samuel García. Recordar que Samuel García dice que es amigo de Elon Musk porque llevó a una planta de Tesla a Nuevo León. Y Samuel García dice, mi compadre Elon Musk ya le quitó la cuenta a Fox. Entonces, pues sí dices, bueno, hay que ser gobernador de un estado en donde Elon Musk hizo una inversión así para que Twitter te haga caso y te baje la cuenta. ¿Qué tendría que pasar para que le bajen la cuenta a Salinas Pliego, que se la pasa diciendo, insultando, sobre todo a Citlali Hernández, con insultos que son tremendos? O sea que, vamos, lo de dama de compañía se queda cortísimo frente a lo que ha dicho Salinas Pliego de Citlali Hernández, y sin embargo él está impune en esa red social. Solamente una última cosa. Llama mucho la atención que la sanción pública, la sanción de las propias redes y la sanción del propio Twitter vino antes incluso de la denuncia de MC. MC ya denunció a Fox, ahora se abrirá un procedimiento especial sancionador. Como ustedes saben, eso es una cosa larguísima, procesos muy largos en el INE, pero que tienen sus tiempos, sus formas. Pero aquí, digamos, ya hubo una sanción pública previa a una sanción que habrá que ver cómo resuelve ahora el Instituto Nacional Electoral. Déjame guardar entonces el tema de Citlali para un poco más adelante, porque también lo vamos a tocar justo en esta diferenciación que hace tanto Twitter como, por ejemplo, el Tribunal Electoral. Hablaremos de eso también. Para cerrar el bloque, ¿qué nos dices? ¿Qué has observado de neointeracción social, maestro Carlos? Hola, sí, como bien han dicho Ernesto y Meme, digamos, la conversación sobre estos casos de misoginia pues se han centrado precisamente en Vicente Fox, pero también en Denise Dresser. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el tema en general ha ido creciendo en estos últimos días, precisamente sobre estos, digamos, temas que empezaron desde en la cuestión política, desde la postulación de la hoy precandidata única, la doctora Claudia Sheinbaum. Después se intensificó un poco con el tema de Clara Brugada con López Dóriga. Digo, ha habido varios casos. Después con la diputada Andrea Chávez y ahora Mariana Rodríguez. Es decir, ha ido escalando el tema de la violencia contra las mujeres, y podemos ver ahí, por ejemplo, los posts de mayor interacción de estos últimos días, pues es el de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, que, pues dicho sea de paso, pues es una gran influencer. Entonces tiene bastante, digamos, interacción en sus cuentas, principalmente en TikTok, Instagram y pues también en Twitter. Vemos cómo su respuesta hacia Vicente Fox fue la más viral. Pero hay también otros posts virales que atacan, y como bien han dicho, a ellos no se les hace nada. Y a lo largo de los años, pues yo he logrado investigar una vasta red de ataque troll. Digamos que si se pusieran en la mesa las reglas de conversación digital, pues yo creo que la mitad de estas cuentas estarían fuera, ¿sí? Entonces sí hay una coyuntura ahí de que por qué a Vicente Fox le suspendieron sus cuentas. Bueno, primero no sabemos el motivo real. Todos suponemos que es por el ataque a Mariana.
Y si así fuera, ¿por qué las otras cuentas siguen activas y que pertenecen a una gran red que en gran medida es impulsada por grupos de derecha o extrema derecha? Entonces, ya se ha demostrado que en varios países, incluyendo México, la red de Twitter, ahora XCOM, pues tiene un sesgo hacia la derecha, extrema derecha. Y siguen actuando impunemente, emitiendo posts de odio, y como bien han dicho, este post de Vicente Fox es de los menos agresivos, por decirlo menos, porque ha habido realmente campañas de linchamiento mediático en contra de las mujeres, más las que, digamos, tienen un activismo social o político. Entonces, hay mucho que decir. Las reglas de XCOM, antes Twitter, ahí están, siempre han estado ahí, pero Sí. nadie les hace caso. O no hay alguien que haga, digamos, haga valer esos reglamentos y las leyes que también hay ya en nuestro país. Entonces, la violencia de género en contra de las mujeres pues sigue ahí persistiendo, y estos pequeños, digamos, acciones de eliminar una cuenta o suspenderla temporalmente de un expresidente, pues más bien yo no las tomaría como un éxito, sino simplemente como parte de un contexto, ¿no? Donde pues ya vemos que Samuel García, experto también en hacer polémica, pues sacó raja, ¿no? Al decir que su amigo Elon Musk se había cobrado esa factura, ¿no? En contra de su esposa. Entonces, pues, digamos, entonces tenemos ahí el uso político, tanto para atacar a las mujeres como, digamos, para incrementar la interacción, ¿no? Samuel y Mariana, pues, ya lo demostraron en Nuevo León, digamos, son expertos en el manejo de las redes, y pues se van a, digamos, atacar el nicho de los jóvenes para poder incrementar sus preferencias electorales. En este caso, a mí no me cabe la menor duda que los dos son una pareja que hacen muy buena, digamos, conexión con las redes sociales y los jóvenes, y pues vamos a ver una campaña interesante. Digo, si es que se anima a ser candidato, ahorita está de gobernador, a lo mejor va a estar intercambiando su rol de gobernador candidato, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que alrededor del tema se ha construido una gran conversación. Lo vamos a ver más al rato con una gráfica de red, donde vamos a ver cómo se construye o cómo los usuarios han interactuado alrededor del tema de misoginia. Pues muchísimas gracias. Regresamos entonces con estas gráficas, maestro Carlos. Me parece también un elemento fundamental el que pones. La verdad es que Mariana tiene un peso muy grande en las redes sociales, y quizá más que los contactos de Samuel es su propia dinámica como influencer, una que pesó, digamos, en estas denuncias. Para cerrar, voy a cerrar este bloque con otro tuit de Vicente Fox, que de hecho recuperamos de una página de la de Aristegui Noticias, porque como ya no está esta cuenta vigente, ya no podemos recuperar sus tweets o sus posts de X. Que fue cuando le dijo judía y extranjera a la vez, que también generó muchísimo ruido. Y pongo esto sobre la mesa porque las palabras en sí no necesariamente son insultos. Ya lo decíamos ahora con Dame Compañía. Extranjera no tendría por qué ser un insulto, pero la manera en la que él lo usa lo vuelve una agresión, porque además sabe que eso exacerba ánimos que pueden ser violencia digital. Y también lo pongo sobre la mesa porque Fox efectivamente es una persona violenta, el expresidente, contra usuarias y usuarios. Pero ¿qué hace que sea violencia política en razón de género? Que las mujeres vivimos en un contexto de vulnerabilidad. Entonces, usar una misma palabra contra un hombre o una mujer, o atacar en una misma plataforma a un hombre y a una mujer, no es igual, porque las mujeres estamos más propensas a los ataques, y por ello hay que hacer esta diferenciación. Déjenme cerrar este primer bloque. Vamos al segundo saque con la pregunta: ¿pueden las mujeres ejercer también violencia de género y particularmente violencia política? Mientras conversamos en @canal14mx. Volvemos. Muchísimas gracias otra vez por su sintonía en la señal de Canal 14 y por todos los comentarios que nos están haciendo llegar a través de todas nuestras redes sociales. Vamos a seguir hablando de casos en los que la violencia puede venir desde un hombre, y particularmente hombres blancos en espacios de poder. Rapidísimo, retomo un tuit de Gracia Alzaga que clipeó, digamos, el momento de una entrevista entre Joaquín López Dóriga y la precandidata a la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México, Clara Brugada. A mí no me
puede señalar de misoginia, ¿sí? Bueno, pues ¿por no, qué? no, 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 yo le estoy hablando de un hecho le nada digo más. por qué. Déjeme terminar, ahora déjeme terminar Bueno, a mí. está ¿sí? bien, sí, Primero termina. porque no me lo merezco, ¿sí? Porque nunca lo he sido. Bueno. ¿Sí? No me diga bueno. Dígame usted un aspecto en donde yo haya caído en eso. Pues porque la manera como usted ahorita expresó la situación, pareciera que entonces no gané la encuesta. Discúlpeme. En Morena, afortunadamente, se definió la paridad de género como un criterio, ¿de acuerdo? Entonces, es tan importante que se cumpla el criterio de género que el INE definió como el que tiene que ver. Entonces, no caigamos en los relatos que dicen que ganar por género no es lo importante. Yo nunca he caído en eso, señora. Aclarado. No. Bueno, aclarado. No, yo nunca he ido en eso y, Bueno. y con todo respeto no le permito que a mí me califique de misógino, ¿sí? Yo no estoy diciendo que usted dije no caigamos en relatos de misoginia. Dicho lo cual, señora, porque nadie me ha podido señalar nunca, porque nunca lo he sido, señora. Y yo soy producto de la ocasión de mi madre, ¿sí? Bueno, yo soy producto de la crianza de mi madre como argumento para decir cómo voy a ser macho después de haberla ninguneado durante, ese es un clipcito, pero ya iban como 10 minutos de entrevista en los que cambió el tono. De Clara pasó a ser señora y de hacerle una pregunta a ya decirle más bien yo te estoy diciendo cómo son las cosas, ¿no? Este caso es creo que también interesante porque justo a veces la violencia es muy directa como en los casos de Vicente Fox, como en el caso que citabas de Ricardo Salinas, pero a veces la violencia es sutil, ¿no? A veces como que se cuela en algo que podría parecer, pues le está diciendo señora, ¿qué tiene de malo? Mucha gente mayor dice señora. ¿Por qué sí hay violencia aquí? Si quieres ahora empezamos al revés, Ernesto. A ver, creo que de entrada el cuestionar la paridad, ya ahí empezó todo mal con Joaquín López Dóriga. Es decir, me parece que él no ha entendido que en 2020 hubo una reforma constitucional que hizo de la paridad un principio constitucional. Es decir, hoy vamos a la elección de 2024 con un marco regulatorio completamente distinto, en donde ya no podemos hablar de cuotas de género. Incluso la palabra cuotas de género, supongo que a ustedes no les gusta nada, porque es como hay que darle una cuota. Así se hablaba antes de estas reformas, porque había que hacer acciones afirmativas para ir emparejando la cancha. Hoy tenemos un Congreso paritario, hoy tenemos afortunadamente esa reforma que estableció como un principio constitucional la paridad. Morena lo incorpora como una regla de su proceso interno y eso hace que ya no podamos decir, es que perdió la encuesta y nomás por cuota la hicieron candidata, que es lo que le insinúa Joaquín López Dóriga. Por eso Clara Brugada... el triunfo, ahí hay una primera misoginia. Exactamente, por eso, porque las reglas estaban puestas desde el principio y ahora sí que el señor Omar García Harfuch sabía, todos los que participaron en ese proceso sabían que después de las encuestas iba a haber este tema de la paridad y algunos ganaban, otros subían, en fin. Como en Chiapas quedó el señor Eduardo Ramírez de Aguilar, por ejemplo, ¿no? Y nadie está preguntándole a Ramírez de Aguilar, tú estás ahí por una cuota de género, no porque ganaste la encuesta, ¿me explico? Entonces, ¿por qué no López Dóriga le cuestiona eso a Ramírez de Aguilar? Esto es lo que le hizo ver Clara y por eso le dijo, no caigamos en una narrativa misógina, en un relato misógino, para explicar mi candidatura. Entonces, ya después cuando él se descompone y le empieza a hablar de su mamá y de que él es muy bien criado. No, y aparte, no soy misógino porque nunca me lo han podido demostrar y yo decido unilateralmente que no. Claro. Si todos los hombres decidieran que no son misóginos, pues ya para qué discutimos. Termina siendo una especie de mansplaining sobre la misoginia, para acabarla de fregar. Entonces, bueno, creo que allí también es muy claro. Gracias, Aliado. Yo supongo que López Dóriga debería de ver ese video, analizar la situación y analizarse a sí mismo y ojalá lo entienda, ¿no? También es un hombre de 76 años. Estamos llegando a creo que esa va a ser una de las cosas bonitas del proceso electoral. Vamos a tener que desaprender muchas cosas, los hombres, y reaprender sobre esta dinámica en donde vamos a tener mujeres accediendo y compitiendo por el poder en una lucha que ojalá sea con pocos casos de violencia como los que lamentablemente ya estamos viendo y llevamos apenas 10 días de precampaña. Ni la campaña. Déjame sumar algo a lo que dices. Cuando es una figura de autoridad la que maltrata a una persona, genera un ambiente de permisividad tóxica. Por ejemplo, si Trump en Estados Unidos trata mal a las poblaciones migrantes, la ciudadanía siente que si la autoridad trata mal a las personas migrantes, pues ¿por qué yo no?
creo que eso pasa también desde los medios de comunicación, cuando estos conductores que tenemos ni siquiera sé cuántas décadas viendo en televisión, escuchando en radio, tratan mal a una candidata, hacen menos a una candidata, se genera esto como de, es menos importante. Y eso también es bien peligroso. Y por eso los hombres de poder, de espacios en medios públicos, con un micrófono, con una pluma, tienen que tener triple cuidado que el resto de los hombres que tienen cosas que deconstruir. Hay mucho que se dice respecto a este escenario en particular de López Dóriga, pero también con los dichos de, no sé, un personaje de poder aquí que tiene muchísimos seguidores, Salinas Pliego. Me parece muy curioso que no se ha entendido que para que las mujeres accedamos a puestos de poder se ha tenido que empujar prácticamente a fuerza las legislaciones. Porque si lo dejábamos a la libre democracia, bueno, lo que hemos avanzado no lo habríamos obtenido, no hubiéramos tenido jefa de gobierno en la Ciudad de México, no habríamos tenido gobernadoras, no habríamos tenido ni siquiera un Congreso paritario, porque lo dejas a la plena disposición de lo que quiere un hombre de poder, y si él quiere, entonces pues verás, y si no, pues ni modo. Y estamos aparte hablando de un país, una región, todavía llamaría América Latina, a la que le ha costado mucho trabajo entrar en la dinámica de paridad de género. Es más, todavía está Estados Unidos. O sea, a veces en Estados Unidos, ¿cuántas posiciones de poder en mujeres realmente son que volteas y dices, vaya, tienen un Congreso paritario, vaya, tienen cuántas mujeres en el poder? No, siguen siendo contadas. Y lamentablemente en las redes sociales todavía ese discurso es como de la democracia ha tenido un retroceso porque entonces la votación popular no sirve para nada. Creo que no se ha entendido el contexto en donde las cosas, vaya, me encantaría vivir en un mundo utópico en donde las mujeres pudiéramos acceder de igual manera a los puestos de poder sin tener que imponer cuotas o sin tener que imponer paridad de género, sin tener que buscar acciones afirmativas, sin tener que buscar leyes que empiecen a obligar a la sociedad a darnos estos puestos. Vaya, me encantaría que ya hubiéramos logrado sueldos equitativos, igualitarios a como los obtiene un hombre en el mismo puesto de poder. Me encantaría. Todavía sigue siendo un debate, nada más para ponerlo en el escenario, ¿por qué las mujeres deportistas no ganan ni siquiera la cuarta parte de lo que ganan los hombres deportistas? Déjame ir un paso atrás. Si en nuestro crecimiento no hubiera una deserción escolar porque nos dedicamos a los cuidados, igual y podríamos competir un poquito mejor más adelante. Pero esto es lo que dices, ¿no? El contexto importa. Exacto. Entonces, el contexto es muy importante entenderlo, porque dentro de esta lucha tuvimos el escenario de las Juanitas, ¿no? De cómo a las mujeres, sí, bueno, vamos a cumplir, la vamos a poner como candidata, pero puede entrar como suplente en fórmula el hombre, y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ya tomaste, ganamos, maravilloso, bye. Tú renuncias y entonces sube tu suplente. Ese escenario pareciera que la gente lo está entendiendo como si es lo que hubiera pasado con el contexto de Clara. Y no es cierto, porque hay algo que, y eso sí se celebra en el INE, que ha empezado a definir como cada vez más estas reglas de qué requisitos deben cumplir las mujeres que van a entrar a las contiendas. Y ahí fue muy claro, tienen que ser competitivas y las tienes que postular en lugares donde puedas ganar, donde tienes la oportunidad de ganar. Esos dos requisitos no son fáciles cumplirlos en todas las entidades para las mujeres, porque hay entidades en donde es más complejo que una mujer sea competitiva que en otros. Y en el caso de Clara, muchos dicen, es que Omar ganó las encuestas con un 40 y tantos. Sí, pero Clara, si comparas a las 9 mujeres que se postularon en las entidades federativas, Clara era la más competitiva de todas. O sea, Clara era la más competitiva de todas. Y no había manera de decir, bueno, Clara, si tú eres la más competitiva, bueno, Omar te ganó, bueno, pues ni modo, te vas a quedar y voy a buscar un segundo lugar. No, tenías que jugar con esa misma regla, además de las propias que había metido el partido. Ni siquiera se estaba midiendo así, más bien era medir al hombre más competitivo y a la mujer más competitiva. Exactamente. O sea, desde el inicio las reglas estaban claras. Vamos a medir a los más competitivos hombres y mujeres. Y de eso, entonces, vamos a tomar decisiones. Eso es clarísimo. Entonces, esta lucha por llegar a que la gente entienda, y estamos hablando de la gente que entienda esta narrativa, lamentablemente se pierde cuando tienes personajes como Joaquín López Dóriga, que es uno de muchos, y porque Joaquín la tuvo enfrente. Pero ¿cuántos analistas no hicieron el mismo cuestionamiento cuando el tema era, con todo, hubiera sido Omar o hubiera sido Clara, se llevan de calle al candidato impuesto del Frente Amplio? Esa era la nota, ese es el tema, que no importaba si era hombre o no importaba si fuera mujer, se llevaban de calle a ese candidato, o al menos esa era la nota en ese momento. Y es muy interesante ver cómo en el caso de Joaquín, para retomar el ejemplo, intenta como el mansplaining, de decir, bueno, a ver, no, aquí, o sea, como de imponer su narrativa. Y la manera en la que Clara lo maneja, que al final terminan ya como en la foto de nos llevamos bien y todo, la manera en la que Clara lo maneja
termina dándole la razón a Clara Burgada y termina dando la razón a las mujeres. Porque Joaquín incluso a lo largo del programa intenta retomar temas de violencia de género, ¿no? Como para limpiarse culpas y decir, bueno, es que yo soy un promotor del respeto a las mujeres. Y cuando ves este contexto y ves lo que pasa en las redes, bueno, creo que hace falta explicar el contexto de dónde vienen las iniciativas, de dónde vienen todo esto y por qué se tienen que forzar, lamentablemente, leyes o reglas para que las mujeres competitivas puedan acceder al poder. Si se lo dejamos y vaya, veamos el caso de las encuestas. Si hubiera sido, vamos a dejar que los partidos por sí decidan, en realidad Morena solo hubiera tenido 2 candidatas mujeres, porque fueron las únicas que salieron, que es el caso de Morelos y el de Veracruz. De ahí en fuera todos hubieran sido hombres. Hasta en las internas, la cantidad de personas que votaron por los hombres versus las mujeres era gigantesca. Hace falta todavía trabajar ese discurso y también a las mujeres nos hace falta trabajar mucho en campo, el demostrar que podemos hacer lo mismo que hacen los hombres, que perfectamente somos capaces, que no, el género no es una... no es un elemento para hacer una diferencia en cuanto a nuestras capacidades o talentos. Y hay mujeres que lo están haciendo y ahí es en donde está, creo yo, esta brecha para decir, bueno, vamos a, en algún futuro, dejar de poner o imponer estas reglas y que ya por sí solo salga el tema de las mujeres. Sí, y por eso también creo que es importante hablar de, digamos, violencia simbólica, psicológica y sobre todo desincentivo. Sí. Porque si yo sé que si me postulo voy a tener que lidiar con un Vicente Fox y con un López Dóriga y con otra serie que veremos más adelante, pues la verdad es que quizá haya mujeres que digan, mejor no me meto en esas, ¿no? Y eso también es violencia. Rapidísimo. Añado una cosa rapidísima. Todos esos columnistas y analistas que cuestionaron que la candidatura de Brugada por no ganar la encuesta, no cuestionaron por qué el Frente descalificó, cómo descalificaron a Margarita Zavala, que era la más competitiva en esa lógica, por cómo descalificaron a Lía Limón y a Kenia López. Claro, nadie está diciéndole a Santiago Taboada, oye, exacto, ¿qué pasó? Maestro Carlos, perdón, 5 minutitos de bloque. ¿Qué más has visto? Nos decías que tenías aquí mapeado justo diferentes momentos de misoginia. Sí, por ahí vi unas gráficas precisamente analizando, digamos, de manera global lo que ha sucedido en estos últimos días. Digamos que en los últimos días el tema de misoginia ha ido creciendo, ya lo decía hace un rato, pero ha habido varios casos. Por ejemplo, digamos, es como la red completa, son alrededor de 14,000 conversaciones. Y veamos cómo se agruparon hacia el centro en torno a la cuenta hoy eliminada o suspendida temporalmente de Vicente Fox. También está la cuenta de Denise Dresser, que ya saben por el tema que tuvo con la diputada Andrea Chávez. Y hacia la derecha vemos las gráficas, ¿no? de particionamiento. Por ejemplo, misoginia, pues, es el tema más importante, 36% por sí solo. Después está aquellos conversaciones o posts que mencionaron a Mariana Rodríguez con casi 30% y de igual forma Andrea Chávez con casi 30% y en menor medida el caso Brugada Dóriga, ¿no? Con casi 5%. También analicé sobre esto que están comentando, ¿no? Qué tan importante es en la sociedad el tema de la misoginia. Bueno, una de las métricas que uno mide cuando alguien postea, pues es el nivel de retweets, más allá de los likes, porque pues los likes o favoritos en XCOM, pues ese es como una interacción, digamos, sencilla, y vemos como los retweets pues son poquitos, o sea, en realidad los posts sobre misoginia no tienen un gran impacto viral, solamente aquellos influencers. Y de forma global podemos observar en esta gráfica cómo pues el tema genera pues un gran descontento, ¿no? Un gran sentimiento negativo, un 63%, y bueno, pues ahí ha estado presente durante diversos días, desde finales de octubre hasta el día 27 de este mes, pues el tema, y como les decía, ha ido creciendo, pero sí el tema ha desarrollado un sentimiento bastante negativo, esto es decir, porque pues ha habido respuestas en contra de las acciones o de los posteos que hizo Vicente Fox, y en el caso de Clara contra Dóriga o versus Dóriga, pues también generó bastante, digamos, un sentimiento mayoritariamente negativo. Entonces, pero sí es importante decirlo, el tema por sí solo, como que no parece, digamos, tener un impacto en la sociedad. Hay que empujar hacia, digamos, hacia eso que importe de verdad en la sociedad, y que estos temas, digamos, sean tendencia, no solamente por los ataques que han sufrido ciertas políticas, sino
por el mismo tema en sí. Es decir, la educación digital en este tema pues sí está, digamos, en un nivel muy precario, y pues estos programas sirven para inducir, aumentar la interacción alrededor, y que la gente sepa que hay una ley y que la gente sepa que hay una paridad en la cuestión política, porque sí, yo me encontré con diversos posts que decían, bueno, por el simplemente hecho de ser mujer, pues ya te van a dar hasta un trabajo, ¿no? En el caso, traspolando el caso de Brugada en la Ciudad de México, entonces eso no es así. Entonces, digamos que pues sí hay mucho por hacer en el tema de educación digital en este contexto. Entonces, más adelante vamos a observar realmente cómo las palabras en estos diversos casos que analicé fueron distintas, tanto para el tema de misoginia, Andrea Chávez, caso Brugada, etcétera. Entonces, pongo sobre la mesa esto, ¿qué tanto estamos haciendo nosotros también para tener un impacto más profundo en la sociedad en el tema de misoginia digital y pues en misoginia en realidad en todos los aspectos y contextos, ¿no? Pues muchísimas gracias por la flor al programa del que somos parte tú y yo, maestro, cada semana. Déjenme poner sobre la mesa también la encuesta que le estamos haciendo a nuestras audiencias. ¿Considera que es difícil identificar la violencia política en razón de género? Opción A, no. Opción B, sí. Opción C, a veces. O D, otra, abierta para opinar. Y de hecho tenemos un montón de opiniones. Déjeme leerle algunas cuantas. Adelita en YouTube nos dice: recuerdo cuando Beatriz Gutiérrez Müller tenía una cuenta de Twitter. Hubo gente, entre ellos panistas, que le decían muchas cosas muy feas, hasta que mejor canceló su cuenta. La violencia política de género no es difícil de identificar. El problema es la impunidad de la que goza. El ejemplo es Salinas Pliego hacia Citlali Hernández. No se ha definido exactamente cuándo es y cuándo no, cuándo y a quién se castiga y a quién no. Es, la verdad, sí, un buen comentario, es verdad. Lo que decíamos es, básicamente, es cuando cualquier acción o falta de ella, en lo público o lo privado, limita o anula derechos de las mujeres. Es, digamos, lo más cercano a lo que podemos llegar. Nos dice Leo Herrera, pues sí, la definición existe, pero el Tribunal Electoral tiene otras interpretaciones, el INE y hasta la Corte. Vamos a hablar de esto a la vuelta de una pausa. Permítanos unos minutitos y regresamos al tercer y último bloque de hashtag Polémica en Redes, en esta hashtag Misoginia Digital. Muchas gracias otra vez por su sintonía en nuestro tercer y último bloque de hashtag Misoginia Digital. No quiero recuperar ninguno de los tweets de Ricardo Salinas porque son efectivamente muy violentos, pero sí uno de Citlali Hernández que dice: es un buen momento para contarles que los directivos de esta red social X, en mi queja presentada contra cierto oligarca, le respondieron al INE que desde su punto de vista Salinas Pliego no violaba sus normas. No quisieron eliminar los tweets que él no eliminó por orden de la autoridad electoral. Lo de Fox es mera hipocresía, cumplimiento de las normas selectivo. Y a ver, aunque hay efectivamente reglas de uso para X y tendrían que cumplirse, es un privado. Pero ¿qué pasa con la autoridad? Pongo esa primera pregunta y por cuestiones de tiempo voy a sumar otro caso que creo que también es difícil de analizar. Para ello voy a poner el propio tuit que subió Andrea Chávez y lo hago solo porque ella también lo compartió, de otra manera no lo compartiría porque efectivamente creo que es revictimizante, que son... Es más, no pongamos el audio, pero es una mesa de latinos en la que está la doctora Denise Dresser diciendo que, pues básicamente, Andrea Chávez tuvo acceso a ciertos recursos públicos, como algunos viajes, que ese es un tema aparte, digamos, que creo que debería analizarse aparte. Pero bueno, el tema que debió haber sido era ese, el uso de recursos públicos, y ella lo convierte en un tema de género cuando dice es un lío de faldas, fue un tema de... que es novia de Adán Augusto, palabras más, palabras menos, ¿no? Y ahí, digo, desde la primera frase hay como red flags de género todo el tiempo, ¿no? Pero también esto, como, ¿por qué no se dijo, está a su servicio la cegó porque ella es muy poderosa, ¿no? Como que siempre se pone a la mujer como todos sus logros políticos y de carrera son porque un hombre o porque una relación con un hombre. Y a ver, en estricto sentido, la relación personal que tenga cada quien con quien se le dé la gana es asunto solo suyo, ¿no? Pero esto, como ligar a la mujer al hombre y además rebajarla, ya lo hace de género. Y lo hace una mujer que además impugnó la resolución en la que sí se le había castigado, ¿no? Entonces, pone esto sobre la mesa. Todos los insultos contra mujeres son violencia de género y cuando vienen de una mujer también es violencia de género. Ahora, déjenme empezar al revés. Maestro Carlos, porque además sé que lo mapeaste bastante bien. Sí,
Sí, precisamente sobre el caso de Andrea Chávez, ¿no? Fue, digamos, algo muy potente. Digo, si comparamos versus la interacción global, casi un 30%. Y yo, bueno, mapeé las palabras más relevantes de estos 4 casos que hemos estado mencionando. Por ejemplo, en el caso de Brugada Doriga, la primera palabra más relevante es misógino, es decir, las redes, lo que él decía que no era o no es, pues las redes le dicen que sí es misógino. En el caso de Mariana Rodríguez, pues entre las palabras, pues hay la violencia y lo que el expresidente señaló como dama de compañía. Con Andrea Chávez también es, digamos, una violencia, está la palabra de nombre de la doctora Dresser, y bueno, en la misoginia pues hay machismo, hay violencia, es decir, en todos los casos se habla de violencia, ¿no? De misoginia, entonces, pues ese es muy claro. Incluso si Dentro viene de todo mujer. incluso si viene de una mujer, como en el caso de Andrea Chávez y Denise Dresser, es muy claro en este contexto que sí se tiene identificado, o sea, sí se tiene identificado, al menos los usuarios orgánicos, porque este análisis que yo hago es filtrando todos aquellos, digamos, retweets masivos que se hacen, digamos, porque a veces así se impulsan o se, digamos, se imponen trending topics a base de retweets masivos. Bueno, quito esos retweets masivos y me voy con los posts únicos, es decir, originales. Y también, bueno, puedo, digamos, hacer este análisis de sentimiento y vemos cómo el tema en general, englobando los 4 casos de análisis, pues es un tema muy polarizante, ¿no? Tenemos sentimientos muy negativos que afloran por estos casos y tenemos algunos picos positivos, pero en general, digamos, como lo había mencionado, un sentimiento mayoritariamente negativo. Entonces, sí, a veces por, digamos, defender un caso, digamos, en contra de una mujer, pues también se cae en la misoginia, ¿no? Entonces, o en la violencia verbal. Entonces, digamos, esta falta de educación o alfabetismo digital en la conversación, pues sí es muy importante, sí hay una gran brecha entre lo que, bueno, pues digamos debe ser una conversación orgánica real a, bueno, lo que en México siempre ha existido, al menos durante estos años que yo he observado, redes de troleo masivo, ataques en contra de personajes, principalmente en contra de personajes de la Cuarta Transformación, como bien lo cita Citlali Hernández, hay un castigo selectivo, porque contra ella pues ha habido hasta estos, digamos, exactamente, porque a unos sí, digamos, se les suspende su cuenta y otros siguen incluso manejando redes o granjas de troleo o de bots, y que tienen a su servicio la capacidad para hacer trending topics en contra de una mujer o cualquier persona, usando palabras textuales, incluso palabras que rayan ya no solamente, digamos, en la violencia de género, sino más allá, hasta en la desaparición física de las personas. Entonces, como que la respuesta que le da las autoridades de la red social XCOM, antes Twitter, pues sí, o sea, cualquiera que las lea, allí está, dice claramente que no se puede hacer uso de violencia en cualquier forma en sus posts, y veremos cómo diversos personajes, y principalmente de la derecha o de la oposición, pues lo hacen constantemente y apoyados por retuiteos masivos, que eso incrementa la interacción y hace parecer que la sociedad los apoya, es decir, que la sociedad en general tiene un apoyo hacia esta postura misógina o machista o de violencia, y esto no es la realidad. Y bueno, por eso es muy importante analizar en el contexto complejo la interacción sociodigital, porque si nosotros nos vamos solamente, bueno, mira, este tweet de Ricardo Salinas Pliego tiene 20,000 likes y 40,000 retweets, os quiere decir que la gente realmente apoya su postura en contra de la senadora Citlali, pero no es así. La gran parte, el 80% de ese apoyo, digamos, es astrotúrfino, es decir, es falso, es un apoyo que viene de una estrategia artificial. Entonces, que además se iba a acabar con Elon Musk, ¿no? Los bots, habían dicho. Exactamente. Bueno. Y fíjate cómo ha contribuido esto al difícil acceso a la investigación. A partir de que Elon Musk llega a XCOM, pues limita el acceso. Es decir, antes podíamos mapear, en mi caso yo podía mapear toda la conversación, 400, 500,000, 600,000 interacciones, y ahora
limita, digamos, ahora sí a una cuota, ¿sí? Y además incrementa el costo. Entonces, sí es complicado y ha habido esto es a nivel internacional de todos los investigadores de medios digitales que haya limitado el acceso a estas, digamos, a estas interacciones porque, pues, en primera te limita la identificación, digamos, identificación mediante inteligencia artificial o algoritmos computarizados de troleos, de bots, y después la identificación de narrativas misóginas o de violencia o de odio. Y bueno, se mezcla ahí todo, ¿no? Clasismo, racismo, misoginia, y bueno, eso limita la investigación a profundidad y solamente a veces nos quedamos con el alcance de los tweets o de ciertos tweets o posts. Entonces, sí, realmente yo creo que Elon Musk, en lugar de, digamos, eliminar estas granjas troll, pues, digamos, las escondió y están ahora, digamos, como escondidas y pareciera ser que hay una conversación real, pero no lo es. No la hay. Entonces, no la hay. Entonces, y en este tema, pues lo habíamos dicho, yo por ahí había puesto la primera gráfica, como esta red tiene casi el 80% de los usuarios que postearon sobre misoginia o sobre estos 4 casos no tuvieron un gran impacto. Es decir, se queda en los supernodos y pues eso te habla entonces de que no hay un interés orgánico real. Entonces, es real, porque no hay una interacción entre pares o más personas que puedan estar hablando. Por ejemplo, aquí el tweet de Mariana sí tiene muchos likes, pero lo que hablábamos, esto los ordené yo en función de los retweets, que digamos que es un poquito de mayor compromiso. El tema fue bastante, eso sí, de círculo rojo, quizá por los personajes. Ahí, ¿cuáles son sus lecturas? Porque yo vi, de hecho, justo mucho más el tema de Dresser que los de otros hombres. ¿Es porque era mujer o porque es ella como personaje también opositor? ¿Qué dirían ustedes? Vaya, cuando hablamos de la interacción que existe, creo que Dresser ha sido mucho más polémica a nivel nacional y además también Andrea lo ha sido. Y el caso de Andrea y Dresser, nos lleva a que estamos en el contexto de la precandidatura presidencial, bueno, la pre, ¿no? De la interna de Morena, en donde se hablaba de una supuesta relación que nace de un chisme en redes sociales entre Andrea Chávez y Adán Augusto. Entonces creo que eso lo escala a un tema mucho más nacional. En el caso de Mariana, creo que es por la mera influencia de Mariana, ya no tanto por la figura de Vicente Fox, aunque, bueno, esa combinación le termina dando el impulso, pero la mera estrategia incluso de comunicación digital que tiene el equipo de Mariana y Samuel tiene mucho que ver ahí. Entonces creo que pese a lo orgánico que se pudiera ver, tienen ya una estrategia de llamar la atención Samuel, Mariana, de tal grado que de ahí te lleva como la corriente de decir, bueno, Mariana, la chabacana, y de ahí jalas como la tendencia. Y el de Dresser sí se centró mucho más en que es una mujer ejerciendo violencia en contra de otra mujer. Aparte, el caso de Dresser creo que es emblemático porque Denise Dresser ha llevado la bandera feminista durante muchos años. Sí. Y es curioso porque Denise Dresser apenas en esta administración salió a marchar. Nunca lo había hecho antes, es algo que reconoce Denise Dresser. Entonces, Denise Dresser cae en varias contradicciones porque ha lucrado con esta bandera feminista, con esta bandera de empoderamiento de las mujeres en la política, cobra más de 250,000 pesos por conferencia de la participación política de las mujeres a través de una serie de plataformas. Y Denise Dresser ha sido violenta no solamente con Andrea Chávez, lo ha hecho, por ejemplo, con la propia Delfina. Creo que todos nos acordamos cuando dijo que era una maloliente, por ahí andaba más o menos lo que decía Denise Dresser de Delfina cuando estaba en un debate de la candidatura al Estado de México. Y hemos visto muchos momentos de Denise Dresser siendo violenta con otras mujeres. Entonces, en el caso de Andrea, y ahí es en donde entro un poco y retomo el tema de Citralis con Salinas Pliego, investigando un poco, porque a mí sí me causa mucho conflicto cómo han decidido, dejen ustedes Twitter, ¿no? Es un privado y entramos en controversias de hay reglas, ni siquiera las respetas, aunque dijiste que las ibas a hacer como valer más que antes. Pero en el tema de la autoridad, tienes reglas claras de qué es violencia política de género, cuándo sancionarla. Y te dice que violencia política de género, incluso que es desde un personaje público o privado. O sea, te maneja personajes públicos y privados. Entonces, Denise Dresser, cuando es sancionada, se monta en un discurso como el de Salinas Pliego. Salinas Pliego ha sido violento con Denise Dresser. O sea, que si el tema de la licuadora, que o sea, termina Denise Dresser haciendo lo que ha jurado que nunca haría.
pero las autoridades electorales no han sancionado de manera equitativa, pues. O sea, tienes y ahí, el de... tú que conoces las entrañas. O sea, sí, o sea, explícame qué onda con eso, porque veo que pareciera que hay miedo de las autoridades de Tienes ser 4, parejos. no exageres. O sea, pareciera que hay un Sí. miedito, pero por favor. Son muy complejos y nuevamente me remito a la reforma constitucional del 20, porque así como hubo una de paridad, hubo una que puso ya la violencia de género. Creo que vale mucho la pena leer. Se ha ido construyendo, ustedes saben que los procedimientos especiales sancionadores son la cosa más compleja de entender y de explicar cuando uno habla de temas electorales. Sí. Porque se van construyendo criterios sobre la marcha conforme se van dando los casos. Yo aquí veo una cosa bien interesante. De entrada yo digo, Denise está en una zona completamente distinta a la de Salinas Pliego. Creo que eso es muy importante decirlo también. Pero creo que sí se equivocó al utilizar ese argumento para cuestionar una cosa que sí puede ser cuestionable. ¿Quién pagaba los vuelos del señor Adán Augusto López en la precampaña? De hecho, Animal Político hizo una nota cuestionando eso. Cuestionando desde el periodismo. Y una Sí, persona que no es Andrea Chávez presentó una denuncia. El INE abrió un procedimiento especial sancionador. Cuando Andrea Chávez lo ve, lo suscribe y se suma a la denuncia. Por esa denuncia, varios colegas míos les han ido a llevar notificaciones a su casa porque se está investigando y tal. Andrea Chávez, cuando ve que es un poco absurdo y que no tiene nada que ver con el de Denise, porque ahí en esa nota jamás se utilizó, jamás se insinuó nada, jamás se utilizó lenguaje, lo cuidamos al máximo eso. Puramente el cuestionamiento que se tiene. Un cuestionamiento, a ver, señor Adán Augusto, díganos por qué usó una aeronave oficial para ir a un informe de una senadora, de una diputada, perdón. Eso era el cuestionamiento. Cuando Andrea ve lo absurdo, incluso se desiste, Sí. pero como esa denuncia está presentada por una persona que entiendo que incluso Andrea ni conoce, pues ahora se tiene que desahogar. De ahí la complejidad. Andrea Chávez ha estado en los dos lados de la moneda. En 2020 fue denunciada por Gabriela Sodi porque puso un tuit de una cosa que dijo Gabriela Sodi en una comparecencia de Alejandra Frausto. Se vino una ola de ataques digitales contra Gabriela Sodi, comparándola que si su hermana, que si no sé qué, horrible. Ella denuncia a todos y denuncia entre ellos a Andrea. Y Andrea dice, si yo solamente puse un tuit. Y entonces a Andrea le ha tocado estar denunciada y ser denunciante en estos procedimientos. Vamos aprendiendo, a lo que voy es, vamos a ir aprendiendo sobre la marcha porque se están construyendo los criterios a partir de resoluciones de primero investigaciones de la Unidad Técnica de lo Contencioso, después resoluciones de la Comisión de Quejas, pero quien está teniendo la última palabra aquí es la Sala Especializada del Tribunal Electoral y luego la Sala Superior. Por ejemplo, en el caso de Andrea Chávez contra Sodi, la Comisión de Quejas negó las medidas cautelares porque dijo, no, Andrea tiene razón, no hizo violencia política de género. La Sala Especializada dijo, sí, la cometió, y luego la Sala Superior dijo, no es cierto, y exoneró a Andrea. Es decir, vamos a procedimientos muy complejos, vamos a estar viendo caso por caso, pero al final de cuentas yo insisto, trato de rescatar algo bueno de todo esto, es que vamos construyendo criterios y al final del 24, pues tendremos, creo yo, criterios más fáciles de entender y también De aplicar, más bien. más claros, ¿no? Para saber cuándo, por qué se tardan tanto, cuándo sí es y cuándo no, porque la pregunta que haces es genial. ¿Cuándo es violencia de género y cuándo no? Se ha ido construyendo esa jurisprudencia, digamos. Pues voy a cerrar la mesa con esta señal de esperanza que nos dejas, que es que tenemos que ir construyendo, desaprendiendo y aprendiendo hombres y mujeres, y que no hay más, hay que hacerlo y hay que irnos, digamos, sumando a las bases que se van poniendo, como todas las legislaturas que citaron ustedes tres. Carlos Jiménez, Ernesto Núñez Albarrán, Meme Yamel, muchísimas gracias por estar por acá. Que no sea la primera sino muchas. Además, esta combinación es particularmente asertiva, así que muchísimas gracias por estar por acá. Ya nos tenemos que ir volando, pero aquí en su pantalla están los resultados de la encuesta que le hicimos a través de YouTube, X, Twitter, Facebook e Instagram. ¿Considera que es difícil identificar la violencia política en razón de género? No, 35%, sí, 51%. Por eso lo seguiremos hablando las veces que sea necesario. Sí, a veces 12%. Muchísimas gracias por supuesto al equipo que hace posible este programa y a usted por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente #polémica en redes.
Se me hace que es usted una estafadora. O a lo mejor una asesina. Ya nos descubrieron.